¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 2 de junio y la iglesia nos invita a celebrar como memoria opcional a los santos Marcelino y Pedro, mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que nos asistes y proteges por la gloriosa confesión de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos que siguiendo su ejemplo, progresemos y experimentemos el apoyo de su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de estos santos, que puede que para muchos sean desconocidos, Marcelino y Pedro se encuentran entre los santos romanos que se conmemoran diariamente en el canon de la misa. Marcelino era sacerdote en Roma durante el reinado de Diocleciano, mientras que Pedro, según se afirma, ejercía el exorcismo. Uno de los relatos que habla de la pasión de estos mártires cuenta que fueron aprehendidos y arrojados a la prisión, donde mostraron un celo extraordinario en alentar a los fieles cautivos y catequizar a los paganos. Marcelino y Pedro fueron condenados a muerte por el magistrado Sereno o Severo, quien ordenó que se les condujera en secreto a un bosque llamado Selva Negra, para que nadie supiera el lugar de su sepultura. Allí se les cortó la cabeza. Sin embargo, el secreto se divulgó, tal vez por el mismo verdugo que posteriormente se convirtió al cristianismo. Dos piadosas mujeres exhumaron los cadáveres y les dieron correcta sepultura en la catacumba de San Tiburcio, sobre la vía Lavicaná. El emperador Constantino mandó edificar una iglesia sobre la tumba de los mártires y quiso que en este sitio fuera sepultada su madre Santa Elena en el año 827. El Papa Gregorio IV donó los restos de estos santos a Ejingar, nombre de confianza de Carlomagno, para que las reliquias fueran veneradas. Finalmente, los cuerpos de los mártires descansaron en el monasterio de Seligenstadt, a unos 22 kilómetros de Frankfurt. Durante esta traslación, cuentan algunos relatos, ocurrieron numerosos milagros. Las personas oraban diciendo: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchen nuestros clamores. Muy interesante. Y yéndonos ya a la liturgia de la palabra, comenzamos con el libro del eclesiástico o Siráside, capítulo 44, versículos 1 y del 9 al 13. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido, ni dejaron descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Y el Evangelio está tomado de Marcos 11,
versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo se estaba asombrando de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos este episodio tan controversial de la higuera maldita. ¿Qué podemos decir de esto? Es una cosa bien extraña porque sería la primera vez que Jesús utiliza sus poderes como Dios, no para bendecir, sino para maldecir. Y en este caso, maldecir en ocasión de una necesidad personal, su hambre. Pero esto va más allá de lo que parece ser. Fíjense que llega primero al templo, mira, observa, y luego se va, como para echar un vistazo, digamos, una pequeña visita oficial y constatar que lo que está pasando allá es lo que se temía, ¿no? Y luego se va a Betania, probablemente a la casa de María, Marta y Lázaro, que eran sus amistades, para poder pasar allí la noche, y luego regresa. Y siente hambre y ve esta higuera con hojas que le llamó la atención y dice, tenía hambre y va allá. Pero solo encontró hojas. Dice claramente Marcos que no era tiempo de higos. ¿Y cómo podemos entender eso? ¿Le va a pedir higos a una higuera cuando no es tiempo de higos? Entonces estaría pidiendo frutos a destiempo. Esto me hace pensar mucho en aquello que dijo Pablo de que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. O sea que siempre es tiempo de sembrar y puede decirse que siempre es tiempo de cosechar. Pero ¿cómo podemos entender esto en el marco de este texto? Dicen los expertos en estos asuntos que las higueras, cuando va a llegar la primavera, echan sus hojas abundantes y también unos pequeños nódulos que como que son los primeros brotecitos que dan a entender que esa higuera va a producir higos y que va a producir frutos abundantes. Pero que si llega la primavera y solo hay hojas y no hay nódulos, quiere decir que esa higuera está marchita, o sea, está estéril, no va a producir ningún fruto.
Y eso es seguramente lo que pasó. Llega Jesús y encuentra una higuera sin nódulos siquiera, pura hoja, lo cual dice de ella que es una higuera estéril y que no va a producir frutos. Además, dice que tiene hambre. Entonces Jesús maldice una higuera solo porque no le puede satisfacer su hambre personal. Ese no es el estilo de Jesús. Podemos entonces entender que Jesús hizo esto en orden a otras cosas, para enseñar otras cosas. Precisamente la figura de la higuera es tomada en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel, sobre el cual incluso se hicieron varias predicciones acerca de que no daba fruto y de que sobre él podían venir calamidades por la infidelidad. Esto está en el profeta Oseas, está en el profeta Jeremías también. Y es lo que pasó realmente con el pueblo de Israel, porque sobre él cayeron calamidades, porque no dio el fruto que tenía que dar al no reconocer al Mesías y llevarlo a la muerte. Dice el texto que Jesús dice que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y más que eso, no solo no comió nadie fruto de ella, sino que la higuera se secó. En base a esto, seguimos, porque el texto no se queda aquí, sino que sigue a Jerusalén porque tenía algo que hacer allí. Y allí ocurre el episodio tremendo de volcar las mesas y de cómo Jesús se comporta ante lo que está sucediendo en el templo. Han convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Voy al texto, de ahí Jesús se encuentra con esto. Vuelca las mesas de los que cambian el dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñarle a la gente. Jesús estaba molesto con lo que estaba pasando allí y estaba muy molesto con los que permitían que eso pasara allí, puesto que se supone que los sacerdotes de allí del templo de alguna manera tenían alguna ganancia por el comercio que se permitía dentro del templo. Imagínense ustedes la suciedad, el olor y todo el desorden, el ruido de todo lo que allí estaba sucediendo en el templo. Cuando Jesús dice, esta es la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre es una casa de oración. Y para eso está construida. Pensemos en nuestros templos. Nuestros templos también son casas de oración, son lugares de oración, donde debe haber recogimiento, intimidad, respeto por el lugar, que hasta se debe expresar en la forma en que vamos vestidos. Y yo hago insistencia en eso porque es algo que a mí me llama mucho la atención. En la falta de respeto al templo por la forma en que vamos vestidos, que a veces vamos hasta en pijama, en ropa de dormir, vamos como si fuéramos de camping. ¿Eso es correcto? Ahí se los dejo. Ahí se los dejo en serio. Pero es casa de oración. Casa de oración. Hemos convertido el templo en esto. Y ante la ira de Jesús, ira entre comillas, los sacerdotes quieren matarlo, porque no soportan que Jesús esté cuestionando lo que ellos están haciendo ante la posibilidad de no dar fruto. Nosotros nos pongamos de rodillas ante el Padre y pidamos que, aunque no sea tiempo, podamos nosotros hacer lo que tenemos que hacer. A tiempo y a destiempo buscar a Dios. A tiempo y a destiempo orar. A tiempo y a destiempo hacer obras de santidad y de justicia, porque Dios siempre nos va a pedir eso. El pueblo de Israel era, digamos, significado por esta planta. Nosotros también, en cierta manera, nos está pidiendo frutos Dios ahora, que no seamos pura hoja, puro ruido, pura pompa o actos litúrgicos muy bonitos que tienen su sentido, pero que quizá de corazón no están dando el fruto que debemos dar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.